es mi alumno y construyó su tienda de Amazon FBA sin dejar su trabajo. Y hoy ya va por su tercer pedido de inventario. Y eso es importante porque cuando un producto se agota y tienes que volver y volver a pedir inventario una y otra vez, significa que la tienda funciona de verdad. Lo más interesante es cómo lo hizo. Nada de renunciar a todo por un sueño. Nada de arriesgar la estabilidad de su familia. Construyó en paralelo con un sistema claro y probado. Me conecté con él para que te cuente el proceso completo, cómo eligió su producto, cómo lo validó antes de invertir, qué le costó más al principio y cómo organiza su tiempo entre el trabajo y su tienda. Esta no es una historia de éxito de la noche a la mañana, es algo mejor, un proceso real que puedes copiar. Bueno, bienvenidos a todos a su canal de Y Comprender para marca privada en Amazon. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Leandro. Bueno, Leandro pertenece a la comunidad de Y Comprender. Ya está vendiendo, la verdad que tiene una marca y un producto fantástico, obviamente todo gracias a su esfuerzo, su disciplina, ¿no? Y la verdad es que estos productos que se hacen con esmero, con corazón, con cariño y obviamente se comercializan de la manera correcta, siempre tienden a haber buenos resultados. Así que el día de hoy queríamos aprovechar un poquito la experiencia que tiene Leandro, hacerle algunas preguntas porque probablemente muchos ya han visto temas que yo le he comentado de mi experiencia, pero en una comunidad es muy importante aprender no solamente la experiencia de una persona, sino de la experiencia de muchas personas, especialmente cuando esa persona hace las cosas bien. Entonces, bueno, Leandro, qué bueno verte de nuevo. Digo verte de nuevo porque ya esta semana nos estuvimos reunidos viendo otras cositas más técnicas. Bueno, primero que todo, cuéntame un poquito cómo va todo desde la última vez que hablamos, que bueno, fue hace relativamente poco tiempo. Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación a la orden aquí. La verdad que muy contento. Y mira, ya ahí justo hoy tuve unas 3, 4 ventas de las campañas nuevas que creamos. Así que bueno, ya las campañas empezando a dar sus primeros frutos. Mm. Entonces, nada, esperemos que sea así. Igual mi producto, por alguna razón del nicho, lo que es desde el viernes, sábado y domingo suele tener como su pico de venta, suelen ser mis mejores 3 días de la semana, entonces bueno, estoy entrando en esos mejores días y bueno, hoy gracias a Dios va marchando bastante bien. Ah, qué chévere. Después te voy a mostrar hay una forma en que podemos conectar la cuenta de Amazon Seller Central a Amazon Marketing Cloud, que tienen una data nueva y ahí, de hecho, con inteligencia artificial, tú le puedes pedir que te muestre la información de las ventas por día, la semana y por hora para aplicar estrategias un poquito más avanzadas de lo que se conoce como day paring. Me imagino que lo has escuchado, ¿no? Sí, No es algo que quizás ahorita estés en un punto de que lo necesites, pero sí es bueno saber que existe y que en algún momento le puedes sacar provecho, porque el day paring, tú puedes maximizar el presupuesto para esos días y esas horas de pico, que por lo que veo tu producto la tiene, ¿no? súper, Entonces, súper. sí, perfecto. Bueno, una preguntita, Leandro, por lo menos cuéntanos un poquito cuándo tú arrancaste, si se puede saber, obviamente no tu producto, pero un poquito en qué nicho estás y con cuántos productos arrancaste, si arrancaste con un producto, dos productos diferentes, variaciones, como para que nuestra audiencia tenga un poquito de contexto. Mira, yo hoy casualmente estoy cumpliendo 2 meses desde que estoy live en Amazon. Así que hoy es cumpleaños de esos de 2 meses, como los de los bebés, eh, por ese lado. Y estoy en el nicho de hogar y cocina. Claro. Y yo por ahora solo tengo un producto, pero con 3 variaciones de color. Mm. Básicamente porque el nicho y el producto en el que estoy, como que la mayoría de los competidores que realmente están teniendo buen performance tienen variaciones de colores o variaciones a veces también de packs, a veces en tamaño, pero siempre tenían algún tipo de variaciones, algunos incluso no solo en colores, sino en packs y en tamaños y todo, ya los que tienen quizás muchísimo tiempo. Entonces era como sentía cuando hablaba con los diferentes coaches de y comprender que básicamente es verdad, uno no es un tigre todavía, pero había que intentar pintarse las rayas
para parecerlo cuando entraras al nicho. Entonces, que de alguna forma cuando entraran a ver tu listing, vieran, ah, mira, la persona, esta marca tiene tres colores. Entonces, da una impresión de que tú tienes años vendiendo en Amazon cuando lo que tienes es menos de 2 meses. Pero nuevamente, fue algo como que el nicho sentía que era un driver importante comenzar con variaciones, pero no necesariamente eso aplique para todos los nichos. En el mío particularmente sentía que era como un must necesario para poder quizás ser más competitivo desde el principio, sobre todo cuando no tienes todavía la prueba social de reseñas y todo eso, pues bueno, tratar de competir lo más tú a tú posible. Sí, mira, eso que tú dices es bien cierto, Leandro. Yo una vez lo vi, yo sigo una página que se llama statista.com y ellos lo dicen. Básicamente, si tú vas a entrar a competir en un nicho donde tú ves que la mayoría de los competidores exitosos tienen múltiples variaciones, salir sin variaciones es bastante arriesgado porque el reconocimiento que tienes como una marca nueva es diferente y es como dices tú, ¿no? Píntate las rayas y por lo menos saliste con tres variaciones y ya eso marca una diferencia en el performance, en el rendimiento. Así que... Yo no recuerdo haberte dado ese consejo. Sí, obviamente, si lo hubiéramos hablado, te lo hubiera dicho, pero me encanta saber que los coaches te lo dieron porque me parece bastante atinado. Lo siguiente que te queríamos preguntar, un poquito en ese proceso, cuando estabas buscando ese producto, ¿hubo algún producto que descartaste antes de llegar a ese producto? Y un poquito cómo fue el proceso ese de validar el producto antes de escogerlo, buscar a un fabricante y irte ya definitivamente a venderlo, Leandro. Uy, bastantes. Yo, digamos, yo me sé que la recomendación siempre es como traer como entre 30 40 50 productos. Yo hice la tarea de traer los 50 productos. Pero luego en el embudo, que bueno, es una metodología que tiene la academia, básicamente para el que es nuevo con la terminología, eh, ahí vas colocando todos los productos y luego los vas pasando por cierta etapa. Es básicamente como si estuvieras filtrando un jugo con un colador, luego con una tela y así sucesivamente. Entonces, bueno, en cada una se te van quedando productos, bien sea porque eh, luego me daba cuenta que el producto que agarraba estaba en un nicho donde el dominio lo tenía una o dos marcas muy Claro, reconocidas ya claro, con 10.000, 15.000 reviews. Entonces era como, wow, yo literalmente es meter a Nemo en una pecera de tiburones y, ajá, ¿qué tanto, o sea, cómo voy a poder competir con este músculo de marcas, incluso ya muchas internacionalmente conocidas? Entonces, bueno, claro. eso los iban descartando. Luego otro te ibas dando cuenta de que quizás el producto tenía mucha complejidad porque había demasiadas quejas y quejas que a veces quizás no sabes si las ibas a poder resolver o iba a ser también como parte de lo mismo, porque bueno, digamos, el producto per se no es perfecto en ese lado, entonces sentía como que me voy a meter en un tema aquí donde sé que voy a tener que estar peleando posiblemente con reviews no tan amigables porque nadie los tiene y nadie ha conseguido una solución a este problema. Claro. Entonces, claro, ahí ya había complejidad. Luego están los más obvios, que son ya cuando financieramente no da, cuando veías algún producto y lo revisabas en Alibaba y que no, mira, imagínate, me Los cuesta, márgenes me, no me daban. cuesta $10 y el producto se vende como en 15 y eso no le he metido ni el envío, ni mercadeo y ni nada. Claro, Entonces, bueno, por ahí también se te iba descartando otras. Luego unas se te iban también por precio, porque de repente en las primeras de cambio te llama la atención mucho un producto y que, wow, mira, esta persona vende, no sé, 20.000 unidades, 15.000, 10.000 unidades al mes. Impresionante. Pero claro, a un punto de precio de 9.99, 12.99, que cuando tú ves es como, no tengo forma de llegar a eso. Literalmente, esa gente tiene que ser ya directamente fábrica porque yo no voy a poder llegar a esos márgenes de ninguna manera. Entonces, bueno, los vas descartando. Y así vas descartando producto. Luego te das cuenta también que los nichos, el producto estaba muy bonito,
pero la verdad que vende muy poquito, casi nadie lo busca. Entonces, bueno, era hacer todo un esfuerzo para vender 10 unidades al mes. Tampoco era como la idea. Y entonces en el camino se van muriendo. Al final, como terminaron quedando tres en la última etapa. Claro, Y los tres todavía los tengo ahí en el tintero. O bueno, uno de esos los lancé, los otros todavía los claro, tengo como una posibilidad de que pueda lanzarlo porque al final llegaron a la última etapa. Simplemente, claro. bueno, me incliné en el que sentía y en el que tenía mejor feeling y el que los coach también vieron que era el mejor de los tres y por eso nos fuimos y que tenía sobre todo una diferenciación interesante en mi nicho, pues. Claro, y justamente en esa parte de la diferenciación viene mi siguiente pregunta, Leandro, porque realmente cuando yo vi tu producto, obviamente vi tu diferenciación, obviamente yo no hice todo el estudio que tú hiciste de los clientes, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta, de qué se quejan, qué les gustaría? Sí siento que creaste una muy buena propuesta de valor único, o sea, slash diferenciación. Y quería preguntarte un poquito como, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo te diste cuenta de qué necesitaban y cómo lo podías crear? Te lo digo porque algunas personas es como que, oh, yo no soy creativo, yo no soy innovador. Ahorita tenemos hasta un GPT que ayuda a la gente con el tema de innovación que antes no teníamos. Creo que tu caso todavía no estaba listo, no sé si lo usaste, pero ¿cómo tú llegaste a esa diferenciación de tu producto que, bueno, lamentablemente no puedo decir qué es ni cuál es, pero sí puedo decir que está espectacular? Entonces, ¿cuál fue ese proceso, no? No, no había el GPT, no había el embudo 3.0. Fue todo como lo anterior. Mira, la Claro. diferenciación vino, voy a separarlo como en dos cosas, Ok. el por qué lo hice y cómo llegué a esa diferenciación. El por qué lo hice sobre todo era, había muchos competidores con puntos de precio bastante bajos, que no eran como los que yo estaba buscando Claro, incluso como es la recomendación de la academia, que es tratar de apuntar a precios que por lo menos lleguen idealmente a de $19 para arriba o de $20 para arriba. claro, Entonces era, ok, ¿cómo puedo? El producto me gusta, creo que el nicho está bueno, pero ¿cómo puedo hacer que el producto tenga un valor percibido mayor? Porque le estoy entregando algo mejor al consumidor. Entonces, en mi caso fue agregarle un accesorio que tenía relación y claro, eso hace que la propuesta de valor sea más interesante para el consumidor, porque bueno, cuando otros me están entregando un solo producto, tengo esta marca que me está entregando un set. claro, Y eso también me permite ganar un poco más de precio, pero que a nivel de costo de producto, la subida no era en la misma proporción. claro, Entonces, ahí me permitía ganar un poco más de margen, ganar que el ticket promedio fuera más atractivo. Entonces, bueno, por eso fue que me incliné por una diferenciación, básicamente para ayudar a subir el punto de precio o la propuesta de valor sobre todo. Y luego, ¿cómo llegué a eso? mm, Fue, digamos, nos podemos apoyar porque están los que te dicen que no eres creativo. Digo, es mentira, todos somos creativos. Simplemente es cuestión de retarnos un poco mm, y, y de abrirse a cualquier idea, no importa que sea loca, porque de esa idea loca capaz se te activa la que termina siendo la que es. Entonces, bueno, Pinterest también es una herramienta que te ayuda muchísimo con esas ideas locas, porque al final hay 2 billones de personas en el planeta. Es como, a ti no se te va a ocurrir, o es muy difícil que se te ocurra algo que a alguien no se le ocurrió algo similar. claro, Entonces, posiblemente lo que se te ocurra, a alguien ya en alguna parte del mundo se le ocurrió y te ayuda a aterrizar un poco la idea. Entonces, fue buscando eso en internet, como, bueno, ponía mi producto y eso te tira productos similares y entonces, mira, pero este tiene algo de este producto con otro material que me puede funcionar para el mío, déjame ver y vas agarrando ideas porque hay personas que son más visuales, hay personas que son más fuertes auditivos, etcétera. Entonces, de repente, si tú eres de las personas que te gusta ver cosas, es eso. Piérdete en Pinterest, piérdete en Google, buscando, pones el producto que estás viendo y de repente ves
algo que alguien adaptó improvisadamente en algún lado y es como, pero si esto lo pudiéramos no hacer improvisado, sino que ya venga como parte del producto y lo mejoro. Entonces ahí van saliendo las ideas, ¿no? No fue que literalmente yo, mira, voy a hacer esto y este es el diseño y todo, sino que me Claro. fui alimentando de cosas que ya existían y bueno, le fui dando como la forma. Excelente. Y mira, y es curioso que tú digas Pinterest, porque mi primer producto ganador en 2019, la idea la encontré en Pinterest, no la copié, la modelé y la adapté a un estilo diferente, pero tú sabes, no fue original, fue como basándome en algo que yo vi que gustaba y la saqué de Pinterest y yo me acuerdo que yo eso siempre lo compartía con varios estudiantes y me acuerdo que a Ana le funcionó full porque su primer producto también ella agarró la idea de Pinterest y producto exitoso que le ha sacado 1 millón de variaciones. Y entonces es bien interesante, ¿no? Obviamente hay diferentes lugares donde uno puede buscar referencias, pero creo que como Pinterest es muy visual, ahí uno normalmente encuentra cosas chéveres, ¿no? Sí, sí. Y como te digo, no es que vas a conseguir necesariamente ya el producto tal cual, pero puedes juntar la idea de tres productos y sacar como, mira, voy a sacar este detallito de este, con este detallito de este detallito de este, y entonces mi producto es como la mezcla de estos tres. Porque me gustó el detalle que tiene este, con el diseño que tiene este y con el color que tiene este, por así decirlo. Entonces, y al final sacaste tu propio producto, no fue que te lo copiaste, pero sí te inspiraste de Claro. detalles de otras cosas. Claro, no, 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 excelente. La verdad que ese sí es un excelente aprendizaje. Y bueno, mi siguiente pregunta viene un poquito más en una etapa donde creo que es como la etapa de mayor ansiedad y nervios que tenemos los que estamos especialmente en nuestro primer lanzamiento. Y bueno, yo no diría que en el primero, yo diría que todavía en el segundo, en el tercero, en el quinto, en el décimo, en el veinteavo, uno todavía cuando viene un lanzamiento nuevo tiene nervio, la verdad. Y te quería preguntar un poquito eso. Yo me acuerdo que tú me habías comentado que comenzaste a vender un día domingo, que arrancaste con la publicidad, la visibilidad. Y un poquito preguntarte como que, ok, cuando arrancamos con, vamos a lanzar el producto, ya tenemos el inventario, ¿cómo se sintió, no? Y si en algún momento pensaste que, chuzo, esto no va a funcionar, de repente si el primero o segundo día que no había todavía vendido nada, entonces preguntarte un poquito cómo lo viviste, porque creo que yo recordándome, chuzo, cada lanzamiento es como que mucha adrenalina, ¿no? Sí, sí, wow, ese es como, y solo han pasado 2 meses, pero siento que ha pasado como 3 años. Eh, pero mira, si yo lancé un domingo hace 2 meses, 14 Ujú. de junio, y bueno, ahí como que sientes, si esto fuera como una cadena, sientes que ya estás en el penúltimo eslabón. Todavía Ujú. no lo has logrado cerrar, pero ya sientes que la cadena está casi cerrada, porque es como el escalón penúltimo. Ya te digo cuál es para mí el último eslabón. Y arranco ese domingo con las campañas que creamos aquí con la ayuda de Jaime y de René. Mm. Y lunes no se, bueno, el domingo no se vendió nada, lunes no se vendió nada, martes no se vendió nada. Y miércoles me acuerdo, era el partido, creo que era el partido inaugural de Panamá. Ajá. Entonces estábamos viéndolo en casa de unos amigos y yo le digo a, a la amiga mía, mira, coño, ayúdame a comprar. Necesito que me ayudes a comprarme un producto que lancé en Amazon para que me ayudes con eso y luego me puedas dar feedback de cómo ves el producto y si te gusta, pues bueno, también te invito a que me puedas dar un review posteriormente en la plataforma, si te gusta el producto, etcétera. Claro. Y entonces esa fue como mi primera venta. Mi primera venta fue un conocido. O sea, que Que fue venta de boca a boca, pues. sí, sí, el miércoles, ese fue el miércoles y fue mi única venta. Y ya el jueves creo que vendí como tres. Ok. Y entonces ahí comenzó comencé ya, como que después que tuve esa primera venta, como que Amazon, yo no sé, me empezó a dar más oportunidad y empecé a tener más ventas a raíz de la publicidad y de lo que estábamos haciendo. A la semana siguiente coincidía con el Amazon Prime Day.
Ajá. Entonces, digamos, ya luego, ese es otro mundo, pero que uno cree como, bueno, o sea, Amazon Prime va a ser espectacular porque, bueno, está todo el mundo metido. Claro, pero está todo el mundo metido y es lo que yo llamo como, la gente está haciendo window shopping. Windows Shopping. Entonces van cliqueando todos los productos por curiosidad, pero claro, cada clic que te está haciendo, las personas te están consumiendo el presupuesto, entonces el presupuesto se te acababa súper temprano y no generabas venta porque era gente curioseando. Entonces, Prime Day es malísimo. O bueno, en mi caso, que además lo que tenía era una semana, quizás ya con experiencia se pueda manejar de otra forma, pero en mi caso fue terrible. Luego del Prime Day, es decir, yo ya tendría como unos 10 días, desde ese momento que se acabó el Prime hasta el día de hoy, yo todos los días he vendido por lo menos una unidad. Chévere. Entonces, ya ibas viendo como que las campañas van fluyendo. Ya en ese momento que pasan como unas 2 semanas, ya empiezas a tener la primera data como que interesante por parte de Amazon en cuanto a los keywords que te han convertido, los competidores. Entonces, claro, ya puedes empezar a calibrar mejor las campañas porque ya empiezas a tener data. Los primeros días es como estás así a ciegas de, bueno, no sé cuál es mi keyword ganador, con cuál convierto, no sé nada. Y todo eso te lo va dando el tiempo. Y el eslabón con el que lo cierra, que me pasó la semana pasada, es Ujú, cuando ya por fin pasas a ser rentable. ujú. Que es como, wow, quiere decir que todo el esfuerzo de todo este tiempo, ya ahora mi producto pasa a ser rentable porque no es que antes no lo era, sino que, claro, se te va mucho presupuesto en publicidad, pero todavía tienes muy pocas ventas porque te estás Ujú. dando a conocer, no tienes muchos reviews, entonces eso también te genera pocas ventas Claro. y normalmente sales con un precio bien agresivo de lanzamiento que hace que también ya tu margen se te baje, entonces el poquitico de margen que te quedó, más lo que gastas en publicidad y todavía tienes muy pocas ventas, entonces bueno, es esa primera etapa en donde no eres todavía rentable y ya llega un punto en donde, ok, ya entiendo un poquito más la dinámica, ya puedo ir ajustando más en precio, ya soy más eficiente, entonces cierras la cadena cuando ya estás en números en verde, porque quiere decir, bueno, todo el trabajo, buscar el producto, cerrarlo, enviarlo, crear la publicidad y terminé con un producto que, listo, se logró que fuese rentable. Ya luego que ese producto termine eh, creciendo demasiado o no, bueno, son cosas que los dirá el tiempo, pero Claro. al menos aprendiste a si puedo cerrar el círculo y ser rentable. Seguramente esa experiencia para el segundo, tercero, cuarto, quinto producto te ayudará muchísimo a que Te ayuda. corrijas cosas que te diste cuenta luego que pudiste haber hecho mejor. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque yo me acuerdo que cuando yo también mi primer producto yo lo llevé a la rentabilidad, yo como que wow. Y el segundo producto me costó un poquito más llevarlo a la rentabilidad, pero yo siento que esa confianza que yo había generado el primero, que yo sabía que, ay, es que hay que mover las palancas, tú sabes, me ayudó en el segundo. Por suerte llevé ese orden específico, así que creo que lo dices bien. Creo que lo único que sumaría a lo que tú dijiste es que aparte de que obviamente el costo de publicidad baja, la cantidad de ventas sube y el precio de ventas lo subes un poco, también vas teniendo más ventas orgánicas y las ventas orgánicas tú tienes el 100% del profit versus una venta de Cierto, publicidad que es un delta. Entonces todo eso suma a la rentabilidad, ¿no? Por eso que yo siempre le digo a la gente, hey, las ventas orgánicas son el santo grial, siempre es importante empujarlas. Y bueno, yo creo que en tu caso, honestamente, Leandro, todavía se pueden seguir empujando más esa cantidad de ventas orgánicas, ¿no? Pero está bien, porque es como dices tú, ya soy rentable, ahora creo que el último etapa sería, ok, ¿cuál es mi techo? Tú todavía no sabes cuál es tu techo, ¿me explico? sí, de acuerdo. Sí, es eso, es qué tanto puedo hacer crecer esto y qué tanto me puedo acercar a los que en su momento eran como Los top, los dioses del nicho o siguen siendo los dioses del nicho. Es bueno, ¿qué tanto me puedo acercar claro. a ellos y bueno, de alguna forma estar ahí, por lo menos, no te digo eh, ser Otani, pero al menos llegar a las grandes ligas, pues. Claro.
Claro, claro, te sigo. Y, ok, bueno, lo siguiente que te quería consultar, Leandro, es que tú antes hablabas de, obviamente, de que para la parte del lanzamiento te habías apoyado con Jaime, René. Para los que no saben, son coaches, obviamente, que son sellers que ya tienen años vendiendo dentro de Amazon. Y la pregunta es, como que, ¿qué tan diferente fue tener soporte, tener algún coach, alguien, tú sabes, con algo de experiencia que te pudiera, obviamente, no hacer el trabajo por ti, pero por lo menos dar feedback, retroalimentación o algún apoyo en el camino? O sea, ¿cómo tú sientes que hubiera sido si lo hubiera hacerlo con coach o hacerlo, como quien dice, por tu cuenta? Mira, y de verdad lo digo con total transparencia y no porque estés tú aquí, ni nada por el estilo, pero hace totalmente la diferencia. El hecho de tener, o sea, yo en su momento, sí, es típico, que tú te puedes ver algún video de YouTube y cosas así, pero cuando estás metido, cuando estás en el ruedo como tal, con el toro al frente, que echas para atrás y te acuerdas de los videos como, oh, nada de esto salía en los videos. Ajá. Eh, nada de esto me lo dijeron en YouTube. Claro. Entonces, aquí te das cuenta que lo que tiene que comprender sobre todo la plataforma. Yo he estado a veces con conocidos que me han comentado que se han metido en esto y no tienen la plataforma que tienen que comprender, de que tú puedes ver videos, las sesiones semanales que se van teniendo, quedan grabadas y las puedes revisar por si algo no te quedó, porque es típico, como cuando tú ves una película por segunda o tercera vez o una serie, es como, wow, yo no me había dado cuenta de ese detalle, o entiendes mejor la película, entiendes mejor la serie. Bueno, pasa lo mismo. Aquí vuelves a ver el video, vuelves a ver cosas y entonces, ah, mira, esto no lo había tomado en cuenta, o verdad que esto era así. Entonces, primero tienes un repositorio de información, pero literal de 3 años, 3, 4 años, pero literal. O sea, esa es la cantidad de tiempo que está ahí. Claro. Así que tienes mucho para entretenerte ahí. Eso parece Netflix, pero de productos de Amazon y de temas relacionados con Amazon. Luego, otra cosa importante es la comunidad y los coaches, porque al final te van a pasar cosas. Es así, o sea, a mí me pasaron cosas, yo tuve unos temas que, bueno, no voy a poner a hablarlos acá porque nos extenderíamos demasiado con los envíos y se retrasó un poco un tema de un envío. Sí, Pero ese tipo de cosas, y luego tuvo un temita también con Amazon por un claim que yo tenía, que yo lo veía totalmente inofensivo y ni siquiera como que nunca se me pasó por la cabeza de que ese claim pudiera generar un problema y me inactivaron una de mis variantes por eso. Estuve como 3 días con la variante inactivada, que además era la que más se vendía. Y en unas de esas incluso me dijeron, mira, tienes 30 días para retirar tu inventario de acá y listo, no te vamos a reactivar ese producto. Y yo, Dios mío, pero si esa es la variante que más tengo, la que más vende y todo. Y el haber tenido los coaches en ese caso o lo ves en la comunidad de que, claro, hay tantos estudiantes y los coaches han vivido tantas experiencias porque cada estudiante a veces está en diferentes nichos, entonces han tenido la oportunidad de vivir nichos de mascota, de jardinería, de ferretería, de hogar, de bebés, etcétera, que es como seguramente a alguien le pasó algo parecido a lo que ya te pasó a ti. claro, Y te ayuda, porque al final son más cabezas pensando, ah, mira, eso lo hicieron de esta manera, eso se hizo así, te voy a mandar el template de correo que yo mandé a soporte técnico para que me ayudaran en ese caso, o haz esto, haz lo siguiente, cosa que si eso te pasa sin acompañamiento, es como, ¿a claro. quién le pregunto? Porque tu círculo de amistad, nadie está metido en Amazon, aquí la Sí, comunidad, todo está metido en el mismo ambiente. Entonces, seguramente a alguien le pasó lo mismo creando la compañía, creando la cuenta de banco, con el envío del producto, con tu marca, con un mal review, con cualquier cosa. Y tienes por lo menos a quién preguntarle o a quién le ha pasado. Y es como, ok, bueno, me quedo un poco más tranquilo de que. Y al final ahí Jaime me decía, tranquilo, eso ya le ha pasado, eso del CLE le ha pasado a algunos estudiantes y se resuelve. Y en efecto, a los 3 días tenía mi listing activo. Claro, tú tienes la ansiedad
de esos 3 días, de Dios mío, todo el esfuerzo se fue por la borda. Jaime yo lo sentía súper tranquilo, Sí, porque eso sabe que ya ha pasado y se termina resolviendo y listo, no es gran cosa. Entonces creo que ese respaldo, la verdad, hace toda la diferencia, porque son más, o sea, es una suma de experiencias que si tú lo hicieras solo, pues es básicamente tu experiencia. No claro. tendrías de quién alimentarte de lo que están viviendo. Excelente. Y bueno, cuéntame otra cosita de los mitos de Amazon. ¿Cómo es tu rutina ahorita mismo con el negocio de Amazon, Leandro? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicas a la semana, si se puede saber? Eh, Mira, es que es variante. Yo sí te digo, Ujú, si uno va a entrar en esto, sí tienes que dedicarle, o sea, eso de que, bueno, yo lo voy a revisar de vez en cuando, hablando desde el primer momento, desde que entraste a la claro. casa, tienes que dedicarle por lo menos sus 2 horitas al día, para que seas productivo, que cheques, y sobre todo creo que algo que es interesante y que puede ayudarte de alguna forma es que quizás las horas más productivas son en la noche, Ujú, después de las 8 de la noche, que para los que, no es mi caso, pero los que tienen hijos, seguramente ya sus hijos se acostaron y todo. claro. ¿Por qué le digo que esas son las horas más productivas? Porque son las horas que está amaneciendo en China. Ujú, Entonces, tú de 8 a 11 de la noche es cuando más puedes chatear con las fábricas en China y avanzar muchísimo más. Porque si tú le mandas un correo al mediodía de aquí de Panamá, son las 12 de la noche allá. nadie te va Entonces a te responder. van a responder es al día siguiente y si te responden algo y luego tú le vuelves a responder al 12 del mediodía, vas a estar 2 semanas para atender algo que seguramente en media hora a las 9 de la noche la sacaste porque literalmente estás chateando en vivo con la persona ya. Entonces, Claro, creo que tú agarras esa hora que no te va a interferir con tu trabajo, posiblemente ya tus niños o tus hijos se acostaron, quizás ya claro. saliste a entrenar y sí, sí. Entonces, además es la hora como más productiva porque te permite estar con China. Entonces, creo que por lo menos unas 2 horitas se le puede dedicar. Aquí eh, en estos momentos que ya lancé, Ajá. lo que pasa es que yo no lo veo o no hay que verlo como horas continuas, porque yo no estoy todo el día sentado frente a una pantalla de Amazon Seller Central, sino que yo tengo mi computador y tengo una pantalla al lado, entonces normalmente tengo en la pantalla al lado mi correo, Amazon y no sé, alguna otra cosa que está haciendo. Y normalmente la de la computadora es la que estoy trabajando en Excel, en un PowerPoint, buscando en Internet, con otros proyectos personales, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es simplemente de vez en cuando monitoreas y generar como un orden de, bueno, mira, todas las mañanas yo voy a hacer estos chequeos o estas validaciones y luego estás con tu día a día y el mediodía vuelves y chequeas, déjame ver si los ajustes que hice en la mañanita, ya estoy viendo por lo menos las impresiones, porque me di cuenta que, no sé, tal campaña no estaba teniendo suficientes impresiones para la hora, entonces le subí un poquito a las pujas y entonces al mediodía para ver, mira, ya respondió, perfecto. Y luego yo sigo con mi día a día, si fui a una reunión, una llamada, tuve que salir, al final creo que lo interesante de este negocio, si tú lo has ido llevando y calibrando bien, es que tú puedes estar en el supermercado, puedes estar haciendo una diligencia o en una llamada y Amazon se sigue mostrando y los productos se siguen vendiendo y la maquinita sigue sonando. Entonces, creo que eso es la versatilidad que te da Amazon, que no es que tienes que estar ahí 24/7 sentado frente a la computadora, sino que la tienes ahí, la vas monitoreando en algunos espacios de tiempo que tienes en el día y el resto del día estás haciendo nada, lo que normalmente estás trabajando, pues. Claro, excelente. Bueno, y una preguntita, más allá de las ventas, obviamente ya tu producto salió, tus ventas han ido creciendo, tuviste tu primera semana de rentabilidad y eso, pero más allá de eso, ¿qué dirías, Leandro, que cómo realmente lanzar tu primera marca, tu producto y comercializarla en una plataforma como Amazon, Estados Unidos? ¿Cómo sientes que esto realmente te ha cambiado o si sientes que ha generado para ti algún cambio, ya sea de mentalidad, de perspectiva,
¿no? O veas algo de una forma diferente. Eh, Mira, creo que al final lo que termina pasando muchas veces, y yo tengo más de 16 años trabajando en transnacionales, Mm, eh, muchas veces terminas, las empresas terminan absorbiendo mucho en cuanto a tiempo y como ya está todo de alguna forma establecido en un proceso, etcétera, claro, como, como que muchas veces cuesta salir de esa zona de confort en la que hay un proceso, hay alguien de recursos humanos, hay alguien de legal, hay alguien de compras, etcétera, etcétera, y tú simplemente haces tu partecita del rol. Aquí de alguna forma es salirte un poco de esa zona de confort, es empezar a, si tienes ciertos miedos, pues empezar a romperlos como, bueno, voy a hablar con fábricas de China, sí, pero por lo menos mi expertise es en desarrollo de marca, en marketing, en trade marketing. Yo no, mis roles no son de compra de materia prima, de claro, productos. Entonces, no es mi área de expertise. Tengo 16 años de expertise en lo otro, pero nada en esta. Y bueno, es como de alguna forma abrir la mente de, ok, déjame aprender esto, vamos, hay mucha gente que lo está logrando, vas viendo también que por eso es importante la comunidad, vas viendo cómo personas que están en la llamada van en diferentes etapas y entonces es como, bueno, ya, pero mira, aquí hay un montón de gente que lo está logrando, es como, esto no puede ser ciencia nuclear, claro, vamos a darnos la oportunidad. Entonces empieza y cuando te vas metiendo incluso eso te va alimentando de más cosas. Y para esas personas que incluso dicen, bueno, me cuesta un poco la creatividad, pero es que cuando empiezas a hablar con las fábricas, también te sube la creatividad, porque entonces las fábricas también tienen catálogos de claro, cosas que cuando empiezas a ver el catálogo, wow, pero mira, mi segundo producto podría ser este. O le puedo agregar esta variante a mi producto. Y entonces te va despertando muchas más cosas y vas aprendiendo de logística, vas aprendiendo de compra, pero nuevamente, sin darte o cometer los errores tan de que estás tú solo, sino que al tener un acompañamiento es como, bueno, voy haciendo esto, pero si me tranco en algo, si tengo alguna duda, tengo por lo menos ese comodín de llamo a un amigo, mira, coach, o en las llamadas, mira, me pasó esto, la persona en China me está diciendo que la muestra me cuesta tanto, creen que eso está bien. La primera vez que te dicen, bueno, la muestra cuesta $150, ¿cuánto? ¿Tú crees que te están robando? Porque es como, ya, pero si ese producto vale en Amazon como $10. Y entonces, claro, cuando lo ves ahí, sí, lo que pasa es que, bueno, sobre todo lo que cuesta es el envío, porque bueno, ok, es lo normal. Entonces, claro, ahí te va ayudando mucho y vas perdiéndole ese temor a poder ir haciendo las cosas y nuevamente vas agarrando confianza y como todo, cada vez que avanzas en el proceso, por eso es importante celebrar cada etapa en la que, cada eslabón de esa cadena, celebrarla, porque significa como, bueno, ya conseguí mi primer producto, ya lo mandé, bueno, ya llegó, que ya comencé a vender, ya tengo mis primeras ventas y bueno, ya soy rentable. Todo eso detrás ha habido un esfuerzo que has tenido que hacer, pero lo importante es eso, darte la oportunidad de que puedes hacerlo. Al final todos somos bastante inteligentes y vamos a poder ir sacándolo. Entonces, solo hay que tener paciencia y confianza en que uno lo va a sacar adelante, pues. Y nuevamente, entender que hay tiempos y que no es real pensar que en un mes ya voy a lanzar un producto, como que, bueno, listo. Voy a arrancar desde cero, porque hay tiempos que ni siquiera controla. Si vas a crear una compañía, hay tiempos que tienes que esperar sí o sí para la claro, creación de la compañía. Entonces, bueno, es importante ver que esto es un proceso que toma su tiempo, pero se van viendo los resultados en el camino y nuevamente la comunidad te va levantando en esos momentos donde sientes, oye, quizás voy muy lento, no lo estoy logrando. Ah, no, mira, ahí otro lanzó. Bien, sí se puede. Vamos a seguir. Otro lanzó, listo, vamos a seguir más. Y hasta que termina siendo tú el que en una llamada dice, hoy lancé mi primer producto. claro.
No, excelente, excelente. Sí, la verdad que me quedo mucho con lo último que dijiste de que obviamente cuando tienes tu emprendimiento tienes que ser un todólogo, o sea, todo lo tienes que hacer tú, no tienes apoyo en diferentes departamentos y obviamente es como una decisión, ¿no? Que uno tiene que hacer de que al final, yo por lo menos de la forma en que lo veo, sí, es como que, wow, o sea, te tienes que salir un poquito de la zona de confort porque tienes que hacer todo tú, especialmente al inicio que comienzas solo, pero también hasta cierto punto es como divertido porque tú tienes que encargarte de cosas que quizás no habías manejado y obviamente quizás no llegues nunca al punto de, ok, voy a ser un experto en sourcing, negociador o algo, pero sí vas a adquirir un set de habilidades nuevas que definitivamente te pudieran servir no solamente para esto, sino para muchas otras cosas. O sea, para no ir Ujú. muy lejos, Sí. con la fábrica, yo tenía un proyecto que era para acá, para Panamá, desde hace tiempo pensado y no sé qué, pero bueno, había quedado en el tintero. Y como mi producto era el mismo material, luego que empecé a hablar con la fábrica y todo, le dije, mira, ¿y tú puedes fabricar esto? Sí, también puedo fabricar eso. Entonces, terminé también haciendo el proyecto de una marca que ya también lancé aquí en Panamá, totalmente diferente. Esa es de mascotas, la otra es de hogar y cocina, Ah, pero que me la hace chévere. la misma fábrica del producto de Amazon. Y la desbloqueé gracias a que pude, o sea, como que rompí esa barrera de, bueno, y si, porque literal, o sea, es, lo que pasa. Ajá, me meto en Alibaba y la típica mentalidad. ¿Y si me estafan? Ajá, Ese es el claro, primer temor. Y si me estafan, y si estoy con una fábrica, y si mando a pedir la fábrica y me mandan totalmente lo que no era, o a quién le reclamo, me van a entender, la barrera del idioma, etcétera, etcétera. Y cuando empiezas a meterte en Alibaba, es como, ya va, o sea, ya ahora la Alibaba hasta si no conoces inglés, literalmente puedes igual manejarte en Alibaba porque te hace el traductor inmediato en el chat. Puedes literal escribirlo en español y él lo manda en chino al otro lado o en inglés o en el idioma que tú le digas y lo vas haciendo, te van viendo en la academia, no, bueno, selecciona ciertas cosas y eso te va a garantizar que las fábricas con las que estés hablando por lo menos están avaladas por Alibaba. Entonces, cuando empiezas claro, a conversar con las fábricas y empiezas a darte cuenta, es como, hey, mira, pero no es así como de repente uno se lo imaginaba. Mira que son bastante responsables, mira que me enviaron las muestras, el producto está bien, la comunicación, y una vez o sea, al final es gente haciendo negocio con gente. Entonces, por más que sean de otra cultura, etcétera, y que sea por chat, tú tienes un feeling de cómo te responden, claro, de cómo te ayudan, y tú vas viendo, mira, esta persona se ve profesional o no se ve profesional, o mira cómo me atiende, mira cómo está pendiente. Digamos, el de mi fábrica se preocupó cuando me pasó el problema del embarque y me decía, mira, no, yo quería hacer un segundo batch de producción más pequeño, que lo terminé haciendo, que se iba a claro, tardar menos en llegar mientras esta hacía el retroceso. Y al final me decía, no, 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 Leandro, yo no te quiero, no voy a fabricarlo. No voy a fabricarlo hasta que tu proveedor de shipping te asegure que no va a pasar lo mismo. Y yo claro, también por mi lado voy a preguntarle a mis contactos de aduana para ver si eso eh, hay algo que podamos impedir. Pero, o sea, cualquier otro pudiera pensar, mira, X, yo le facturo y ese es problema de él si le regresan, si le retienen la mercancía ya en Estados Unidos. Total, yo cobré mi parte y ya. claro. Pero es como, o sea, tú sentías y venía, mira, hablé con dos empresas de logística, me dijeron que sí, que están siendo un poco más estrictos a raíz de los problemas de relación que está teniendo China con Estados Unidos, eso por allá por marzo que se intensificó. Sí, Pero digamos que se tomen el tiempo para hacer eso ya te da un feeling de, mira, estás hablando con alguien profesional que no te quiere, no te ve como una transacción, sino como que ya te empieza a ver como un socio. claro, Y entonces ese tipo de cosas te dan buen feeling. También tuve otros que me mandaron una muestra y cuando veías la muestra tenía un error de corte y todo. Y como, bueno, si esta es tu carta de presentación, o sea, si tu muestra, que en teoría decía ser tu mejor producto, me lo mandas así yo no me quiero imaginar cómo será la producción normal. Entonces, digamos, claro. te encuentras de todo
y bueno, eso los descartas, pero luego tienes otros como, mira, te la mandaron bien, tienes estas conversaciones con ellos y te dicen, mira, aquí tengo un buen feeling y luego, bueno, ahí está, ya yo he tenido dos envíos, estoy literal haciendo, esta semana estoy ordenando mi tercer envío con ellos, mi tercer pedido, entonces Claro. sí se puede. No, excelente. Y bueno, finalmente, última preguntita, Leandro. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en arrancar? Tú sabes, siempre hay gente que tiene ese parálisis por análisis, que está pensando en empezar, pero que no toma la decisión. O sea, no se decide. Quiere hacerlo, pero, tú sabes, a veces cuando uno está ahí como quien dice on the fence. Eh, Mira, es eso, o sea, que al final no te quedes en ese parálisis por análisis, o sea, da el paso, que al final lo clave aquí es que vas a dar un paso con acompañamiento, porque quizás si tú me dijeras, bueno, voy a dar el paso 100% solo, ok, sí, tiene sus riesgos, pero creo que aquí la ventaja que tiene y que tengo la oportunidad de dárselo yo que estoy de este lado, el feedback, es como, claro, yo también cuando me lancé a la academia no sabía, o bueno, no sabía que iba a tener todo este acompañamiento. O sea, de Claro, alguna forma, igual claro. sientes que te estás lanzando solo al vacío, pero ahora Sí, que estoy de este lado y que puedo darle a esa persona, es como, mira, justamente yo que te puedo decir de primera línea es que no vas a tener un acompañamiento y no vas a estar solo y quizá me hubiese gustado que alguien, al final yo di el salto, pero si me hubieran dado por lo menos la confianza de, mira, tienes todo esto detrás, así me fue, así pasa, etcétera. Creo que al final das el paso como mucho más seguro y bueno, yo no tuve esa oportunidad. Afortunadamente salió súper bien y estoy muy contento con la academia. Y justamente creo que, que le diría a otro, da el paso porque vas a tener mucho acompañamiento aquí y vas a nutrirte muchísimo de la experiencia de otros que están lanzando. Y listo, tú me escuchas a mí que tengo 2 meses que lancé, pero estuve en el mismo lugar de mi primera llamada con mi primer coach cuando no sabía absolutamente nada de, de cómo vender en Amazon. Y bueno, aquí meses después ya lanzando el producto. Entonces, date la oportunidad de aprender. Como cuando arrancaron en un trabajo ese primer día que no sabías igual. absolutamente nada y al cabo de 3, 6 meses, como que bueno, ya me muevo como pez en el agua aquí en el trabajo. Es exactamente lo mismo, simplemente que en vez de que sea tu primer día de trabajo en una empresa, este va a ser tu primer día de tu proyecto personal. Y oye, qué mejor que tener la satisfacción de que esto es algo tuyo, que lo construiste tú y no que estás trabajando para una empresa que, chévere, tendrá sus beneficios y todo, pero al final nunca será tuya y nunca podrás tener quizás en algún momento el tiempo para ti, para poder, porque las bondades que tiene Amazon es que es eso, te permite manejarlo remoto. Si el día de mañana al final tú todo estás dedicado a esto y tu esposa o tu esposo o tú mismo deseas mudarte de país, pues simplemente es llevarte tu computadora y ahí te llevas todo tu negocio. Sí. No tienes más ningún otro tema. Entonces, bueno, creo que al final vale mucho la pena tomar la decisión. Bueno, excelente, Leandro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos la experiencia, por compartirnos varias lecciones que definitivamente que son provechosas, que la gente la escucha y les pueden servir a futuro. Y la verdad que, bueno, felices de verte creciendo, de verte, obviamente, la idea es que la próxima vez que hablemos sigas creciendo y también contento que pertenezcas acá con nosotros a la comunidad. Así que cualquier cosita, estamos a la orden, Leandro, y muchas gracias por la No, entrevista. gracias a ti, Irving, por todo este tiempo. Cuídate
Saludos a todos. Bueno familia, eso es todo. Ya vieron los resultados que tuvo Leandro y el proceso completo que siguió para llegar ahí. Y quiero contarles algo. En este momento abrimos unos cuantos cupos para mi programa de acompañamiento 1 a 1 de Amazon. Así que si tú eres una persona que está lista para comenzar un negocio de Amazon en serio, me gustaría trabajar contigo. En la descripción de este video está el enlace donde puedes aplicar a nuestro programa. Ahí vas a poder agendar una llamada completamente gratuita donde vamos a revisar tus metas y ver cómo mi equipo y yo podemos ayudarte personalmente a lanzar tu tienda. Nos vemos en el siguiente video.